Esa, como saben, ya aparece en el programa, que está dedicada a la economía, en concreto al futuro de la globalización. Antes de la invasión de Ucrania, el proceso de globalización ya estaba en crisis en ese momento, pero con el estallido de la guerra, las sanciones comerciales y los problemas en los mercados de energía y grano han acabado por consolidar una nueva era marcada por los límites a la globalización y, por lo tanto, un nuevo modelo de relaciones económicas y estratégicas en todo el mundo. Para analizar este asunto nos acompañan Dani Rodrik, good afternoon, buenas tardes, profesor de Economía Política en Harvard y Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Pablo Hernández de Cos, muy buenas tardes, que es el gobernador del Banco de España. Y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. Señor Costas, buenas tardes. Deixolle que tome a palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un placer, es un honor volver a poder estar en esta tabla, pero ante todo es un placer el poder vernos de nuevo todos aquí en La Toja, en Galicia, ¿no? A mí me gustaría, antes de entrar un poco en materia con nuestros dos invitados, hacer un pequeño recuerdo con Josep, con Pep, ¿no? La propia organización me ha pedido si es posible que lo haga y para mí es un placer dado la larga amistad que nos ha unido desde el primer día de clase. Hace ya más de 50 años que nos encontramos en la Facultad de Económicas de Barcelona, una amistad que se ha prolongado, una amistad personal que se ha prolongado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y un poco la pregunta que desde el momento en que murió de forma inesperada, creo que Gloria, no sé si está ahora en la sala, Gloria Lomana, su esposa, pero él nos esperaba la muerte, ¿no? Yo recuerdo los WhatsApps que nos cruzábamos en los días previos. Él sabía que estaba mal, sufría, en algún momento me dijo que se sentía como si un tráiler le hubiese pasado por encima del cuerpo, ¿no? Pero tenía esa energía tremenda que se volvía a levantar, ¿no? No lo esperaba. Desde el momento en que se produjo su muerte, y viendo la reacción tan amplia en toda España, en la prensa, en los medios de comunicación, en las conversaciones entre amigos y no amigos, me pregunté por qué motivo Josep Piqué estaba teniendo ese impacto en la ciudadanía española, ¿no? Que no es habitual, no es nada habitual, ¿no? Uno podría pensar, y se ha dicho muchísimas veces, ¿no?, que es un poco por las cualidades humanas que tenía, por las cualidades intelectuales, por su proximidad, por ser una persona. Mucha gente decía de él que nunca te decía que no cuando le pedías algo, y era verdad, porque le podían pedir participar en una conferencia en Navalmoral de la Mata, me viene a cuento esto ahora, no sé por qué, y él hacía todo lo posible por ir a Navalmoral de la Mata y prepararse aquella intervención con la misma intensidad que lo hacía en cualquier otra invitación de más raigrambe o prosopopeya, diríamos, ¿no? Era también, es mi visión de él, era para mí, que tuvo, como sabéis, una trayectoria política, una etapa política muy importante y muy influyente en la España moderna, tanto en el Ministerio de Industria, con todo el proceso de liberalización y privatización en parte de grandes empresas públicas en aquel momento, y después en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero para mí, más que un perfil de político tradicional, iba a decir convencional sin nada peyorativo, yo creo que Josep era una personalidad, era un reformista, tenía una personalidad reformadora. Allí donde él estaba había un impulso de reforma
había un impulso de modernización, ¿no? Y creo que eso lo encontramos desde casi nuestras primeras etapas universitarias a toda su trayectoria posterior, como profesor, como académico, después en el ámbito financiero, donde estuvo en la Caixa, en el ámbito político, en el ámbito empresarial también. Tenía esa personalidad reformadora. Era una persona, a mi juicio, con una terminología más de psicólogo que de economista, era una persona independiente de campo. Era una persona que era capaz de avanzar en todos los ambientes en los que estaba, un poco al margen de las presiones o de los intereses que hubiese a su alrededor. Yo creo que esto a él lo caracterizaba de una manera muy importante. No puedo, porque no sé si me lo autorizaría, pero recuerdo con precisión 2 días después de que el presidente Aznar le propusiese más que le propusiese, le ordenase, tal como me lo contó, ser portavoz del gobierno. No puedo, las tengo muy frescas en la cabeza, las palabras exactas que le dijo el presidente de Aznar para decirle que él quería que Youssef fuese el portavoz de gobierno, a mitad de gobierno, recordáis, a mitad del primer gobierno de Aznar. Y en esas palabras había un reconocimiento del presidente Aznar de este rasgo reformador, modernista, capaz de llegar a todas las personas de forma argumentada para poder defender un poco sus posiciones. Todo esto es cierto. Pero yo creo que el impacto de Youssef, un poco en todos nosotros y en la ciudadanía española, tiene, a mi juicio, otra raíz, además de esta que acabo de decir. Yo creo que su impacto, y de ahí viene el que creo que será su legado en este foro y también en otros ámbitos. Yo siempre le he visto, insisto, a lo largo de estos 50 años de amistad, siempre le he visto una persona con un profundo sentido moral. ¿Qué quiero decir con esto? Youssef era una persona guiada en su conducta y en la relación con los demás por el sentido del deber. No tanto de los derechos, del deber, de los deberes, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? En el mundo en que nos movemos con respecto a la sociedad en la que estamos. Él tenía este profundo sentido moral y no en público, pero en privado, le he visto indignarse moralmente por algunas de las cosas que sucedían o de las conductas que veía a su alrededor. Yo creo que este es el rasgo, a mi juicio, el rasgo que va a permanecer, que va a ser permanente de ese legado de Youssef. Él hablaba en este foro del deber, de ese sentido de responsabilidad que tenemos de defender la sociedad civilizada en este momento, la sociedad liberal, lo que él llamaba un poco el ámbito atlántico, entendiendo por Atlántico esa sociedad de rasgos liberales en cualquier parte del mundo, no solo en el ámbito estrictamente atlántico u occidental, ¿no? Cambió de opinión a lo largo de la vida. De los años que recuerdo, insisto, de nuestra etapa universitaria, de nuestra etapa universitaria hasta el final de su vida. Cambió de opinión, pero a mi juicio nunca cambió lo que eran los valores profundos que le movían. La última referencia personal. A lo largo de los años hemos sido en muchas ocasiones pareja de baile, ¿no? Porque a él le invitaban como liberal y a mí como socialdemócrata, ¿no? Y entonces nos ponían a hablar, ¿no? A lo largo del tiempo cambió y cambiamos de opinión, pero permanecía, insisto, ese fondo de valores que nunca cambió. Por eso, hace pocos días
Cuando leía el último libro que acaba de publicar Martin Wolf, que se lo recomiendo vivamente a un auditorio como este. Saben, Martin Wolf es entre otras cosas, es el responsable de opinión de Financial Times y, por lo tanto, desde una vertiente un poco liberal, similar a la de Pep. Y en ese libro, que acaba de publicarse, no lo he visto, pero publicarse en castellano, en inglés el título es The Crisis of Democratic Capitalism. En ese libro, esta frase, que es el incipit del libro, con el arranque del libro, creo que cuadra muy bien para lo que quiero decir de Josep. La frase es esta, dice Martin Wolf: a lo largo de mi vida he cambiado de opinión. No me disculpo por ello. El que no cambia de opinión es que no piensa, pero no he cambiado de valores. Creo en la democracia y, por tanto, creo en las obligaciones, en los deberes de ciudadanía. Creo en la libertad individual y, por lo tanto, en la libertad de opinión. Y creo en la ilustración y, por lo tanto, en la primacía de la verdad. Yo creo que esto representa muy bien a Josep Piqué y a toda su trayectoria. Él cambió de opinión, pero porque pensaba lo que nunca cambió fueron esos valores de fondo, que Wolf creo que los expresa y valen muy bien y que valen para él. El sentido moral de las obligaciones que tienes como ciudadano, ¿no? La defensa de la libertad individual y ese sentido de defensa de la ilustración que Pep lo tenía y, por lo tanto, de la defensa de la verdad. Yo, para mí, en esta visión personal que quiero transmitiros, a mi juicio, es el legado moral, el legado que perdurará, a mi juicio, de Josep Piqué. Un legado del cual somos, en buena manera, nosotros, sus herederos. Y creo que un poco nuestra responsabilidad, como presidente que fue de nuestro foro, nuestra responsabilidad es un poco recoger ese legado, fortalecerlo y llevar adelante. Yo creo que esto probablemente es lo que él nos hubiese podido si hubiese tenido ocasión de haberlo expresado. Ese es un poco lo que quería transmitir aquí de lo que para mí es una parte de la memoria de esa persona, insisto, que para mí fue uno de los 2 o 3 mejores amigos a lo largo de mi vida y que allí donde esté seguirá siendo. Muchas gracias. Y vamos al tema, ¿no? Vamos al tema. El título es el futuro de la globalización. ¿De qué vamos a hablar? Yo le he mandado a nuestros 2 invitados hace unos días una pequeña nota, una pequeña introducción, donde les decía que eran libres, absolutamente libres de hablar, de enfocar el tema que hoy nos reúne, con el que arranca este debate en La Toja, que son absolutamente libres de fijar su posición y de trasladarnos aquello que ellos consideren de mayor interés. Yo, por mi parte, un poco, y se lo decía también en la nota, yo tengo la impresión, que creo que es compartida con todos o la mayoría de vosotros, que, dicho así, de esta manera un poco banal, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, ¿no? Hemos entrado en una era, en una nueva era, que durará décadas, a mi juicio, una década donde hay un tópico casi común, que es definirla como una era de incertidumbre. Por lo tanto, venimos de una época de certezas, probablemente certezas exageradas en muchísimos casos. Entramos en una época de incertidumbre. Incertidumbre en economía tiene un significado muy preciso. Incertidumbre no es riesgo
los riesgos forman parte habitual de la vida, no frenan para nada ni la vida ni la economía, son sucesos previsibles sobre los cuales tenemos datos que a los expertos, las compañías de seguro, les permiten calcular la probabilidad de ocurrencia del riesgo y te dicen, mire usted, esta probabilidad usted la puede cubrir, de riesgo la puede cubrir comprando un seguro de riesgo donde la prima es equivalente a la probabilidad. La incertidumbre no es un riesgo, la incertidumbre en economía, desde que la formuló John Maynard Keynes en los años 20, es la incapacidad de ver, de saber, de pronosticar qué riesgos tienes delante. Para mí la incertidumbre es como una densa niebla que no te permite saber qué riesgos tienes delante, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, bueno, y cuando te encuentras con esta densa niebla, ¿cómo caminas? Es decir, ¿cómo avanzas en medio de ella, ¿no? Esta es un poco una pregunta que yo les dejaba a nuestros invitados, ¿no? Una cosa más. Yo creo que este mundo que ha cambiado, que está cambiando, especialmente en estos últimos años, con la pandemia primero, después con la invasión de Rusia, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con eventos que no esperábamos, con la inflación, ha creado, no sé si los invitados estarán de acuerdo, han creado en nuestra profesión, en la profesión de economistas, han creado una especie de síndrome de los años 70, lo diría así. Es curioso, a mi juicio, cómo gran parte de la profesión ha visto en lo que está ocurriendo, ha visto, por un lado, al retorno del proteccionismo del pasado, ¿no? Y, por otro, ha visto como un retorno a la estanflación, al estancamiento con inflación de los años también 70, ¿no? Y frente a estos dos, insisto, síndromes, estoy viendo cómo hay temores que yo creo que son exagerados y que me gustaría trasladarles a nuestros invitados, ¿no? Yo, profesor Rodríguez, no veo, viendo los datos de comercio internacional del Fondo Monetario Internacional, no veo una nueva era de proteccionismo, una nueva era en ese sentido de desglobalización, ¿no? No la veo. Lo que sí creo es que hay un cambio importante en esta nueva era, una búsqueda de reequilibrios diferentes en relación con aquellos equilibrios que habíamos mantenido en los últimos 30 años, ¿no? Esos 30 años de globalización han traído resultados positivos muy importantes, pero a la vez yo creo que dejan al menos dos desafíos que me atrevería a decir que son existenciales. Uno es la pérdida de inclusión en nuestras sociedades, la falta de buenos empleos, por decirlo así, ¿no? Y creo que eso es un riesgo muy importante para nuestras democracias. Creo que en el resurgir un poco de los totalitarismos y de los populismos en general, hay, a mi juicio, no únicamente eso, pero hay fundamentalmente la pérdida de inclusión de nuestras democracias. Y por el otro lado, gobernador, creo que también ese síndrome de los años 70 puede estar llevando a reacciones en el ámbito de política monetaria y en otros ámbitos, a reacciones que no son las adecuadas para este momento. Es decir, que no podemos gestionar las políticas macro con la visión de los años 70. Si nos enfrentamos a desafíos, insisto, como el de la inclusión o el del cambio climático, creo que en el ámbito de las autoridades monetarias probablemente van a tener que plantearse como una especie de nuevo manual de recetas, ¿no? De cómo combinar, por un lado, la necesaria estabilidad macroeconómica, pero a la vez con el fomento de un crecimiento que nos lleve, insisto, a responder a ese reto de la inclusión de buenos empleos y a la propia también desafío existencial del cambio climático, ¿no? Acabo. Yo la pregunta que les hacía es ¿cómo caminamos en medio de la niebla? ¿No? ¿Cómo avanzamos? Porque hay que avanzar.
Y hay que vencer un poco este fatalismo que ves en muchas partes de la ciudadanía y también de dirigentes políticos, que es la idea de creer que todo irá a peor. Y yo me niego a creer eso y creo que con fundamento. Cuando miro la historia, veo que lo malo trajo lo bueno. En los momentos dramáticos de entreguerras mundiales y de la Gran Depresión, a la salida de ese periodo se pudieron construir sociedades más justas y economías más eficientes, ¿no? Lo malo en aquel momento trajo lo bueno. ¿Por qué no pensar ahora también que lo malo puede traer lo bueno? Yo es un poco, me he excedido, pero no podía desaprovechar la oportunidad personal de decir la mía antes de cederle la palabra a nuestros dos invitados. Un flash solo sobre los dos. Mire, profesor Rodri, hace muchos años, cuando un académico, codirector de mi tesis doctoral y ministro del primer gobierno socialista de la democracia, Ernest Lluch, que fue el autor de la Ley de la Sanidad Universal en España, entre otras cosas, cuando él dejó de ser rector y yo vicerrector con él me dijo, hace ya muchos años, prácticamente un año antes de que le asesinara ETA, él me dijo, tú y yo ya somos mayores, no nos podemos marchar a universidades de otros países un año o 2 años. Pero vamos a hacer una cosa, me dijo, todos los años nos vamos a marchar 15 días, un mes, a visitar a alguno de nuestros maestros intelectuales. De acuerdo, le dije. ¿Y por dónde comenzamos? Y me dijo, este año nos vamos a Princeton, al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, a estar unas semanas con Albert Hirschman, un sabio ya muerto. Estando en Princeton, yo le pregunté a Hirschman, ¿quién es el economista joven que yo debo seguir en los próximos años? Y Hirschman me dijo en Princeton, Dani Rodri. Hace muchos años. Desde aquel día he seguido a Dani Rodri y creo que es una de las personas que mejor está analizando el momento que estamos viviendo. Necesitamos un cuerpo nuevo de ideas, no digo un paradigma, un nuevo cuerpo de ideas para poder diseñar buenas políticas para enfrentar estos retos. Yo creo que él es una de las personas que con mayor brillantez está aportando esas ideas. Y de la misma manera al gobernador. Yo le tengo una estima tremenda, porque es, a mi juicio, la expresión de una nueva generación de gobernadores de bancos centrales que me gustaría que se extendiese. Es una persona con un bagaje técnico, intelectual, con un bagaje económico extraordinario, muy difícilmente encontrable en otras personas de su misma responsabilidad. Pero creo que tiene una sensibilidad también nueva, que no es la que yo atribuyo en general a los gobernadores de bancos centrales. No es que creo que hay una sensibilidad mayor en él, creo que en su cabeza y en su actitud hay una búsqueda de ese equilibrio entre la necesidad de estabilidad monetaria financiera, pero a la vez la necesidad de abordar desde las políticas macro esos retos, al menos esos dos que decía, el reto de la inclusión, el reto del crecimiento inclusivo y el reto de cómo afrontamos un poco el cambio climático y las consecuencias de todo tipo, productivas y distributivas que tendrá. Yo de verdad creo que en el foro se ha fichado, en términos futbolísticos, se ha fichado a los dos mejores jugadores que podríamos traer hoy a nuestro foro. Me callo, ellos tienen ahora la palabra, les he dicho que tienen 20 minutos cada uno de ellos y después inmediatamente entramos en lo que el tiempo dé en el debate con todos vosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quedamos a la espera de escucharles con un gran interés. Profesor Rodri.
Thank you very much, Sí, Anton, muchísimas for, gracias. the introduction. I Gracias, did not know Antón, por this, esta personal presentación. story, which, La verdad es que no conocía really esta anécdota touches me because, personal Albert Hirschman conmovedora was, porque one of my Albert Hirschman intellectual, ha sido heroes, siempre uno de mis héroes intelectuales. So it's, and I was proud to hold a chair at the Institute for Y ha Advanced sido Study that un was honor named after him for a couple tener of la years, cátedra que before I tuvo returned su back to the nombre Kennedy School, because I missed durante un par de having años students, antes de volver went a back dar to, clases, porque back echaba to de menos teaching. dar clases, así que me volví a I las think you're aulas. right about the Creo que uncertainty tiene that we don't razón en know cuanto a la what the world is incertidumbre. going to look No like. sabemos qué aspecto va a tener el mundo. I hope you're right about your También optimism about the confío future, en and que in tenga fact, razón en cuanto al I will optimismo y el lay out a futuro. scenario for the Voy future a that is plantear more aquí on the las optimistic hipótesis side. So I will say futuristas, something más about bien how I think optimistas. we can build Voy a that explicar more un optimistic, poquito cómo future podemos for fomentar ese futuro globalization. But I will optimista counterbalance that en la with, globalización, some more pero siempre pessimistic, contrarrestado possibilities as well. con opciones And quizás whether I más think it's the more pesimistas. optimistic or the Y aunque less, yo more creo pessimistic que one, will result, I guess, depends on la más which side of the optimista o bed la I más get up in the pesimista, morning pues on. And bueno, so depende de I'm qué lado me very, levante por la very, mañana. Cada día unsure of elijo it. una. Todavía no lo I think tengo muy before claro. we get to discuss Pero the future of antes de que pasemos a hablar del globalization, we futuro have to de la spend at least a globalización, little bit of tenemos que time dedicar, trying to como poco, understand how we unos got minutos here entendiendo and cómo hemos why llegado our a este past punto. model of ¿Por qué globalization, nuestro modelo pasado de unraveled. globalización And so se ha I ido want to desarrollando take you como lo ha back, hecho? to Así que quiero que nos roughly sort of 2 remontemos decades a ago. un par de And décadas, read más to o you, menos. a couple of quotes, Y tengo un par de from, citas que me leading, gustaría compartir aquí politicians. de The políticos first destacados del one, this is momento. so in the early 2000s, Esto es de just principios about 2 de decades los ago. 2000, hace The first ya one 2 was décadas. from, La President primera Bill Clinton, de Bill Clinton, who said, que dijo, globalization la is not something you can globalización hold no off es or algo turn off. que podamos It is the apagar o economic detener. equivalent of a Es el force equivalente of nature, económico de una like fuerza de la wind or naturaleza, water. como el viento, como el agua. Roughly around the same Más o time, menos por Tony aquella Blair, época, Tony Blair, leader of the, Labour Party líder and de Prime los Minister, laboristas y más tarde primer ministro, in the UK, en said, Reino Unido "I hear afirmaba, people say we have to oigo que la stop gente and tiene que debate decir, hay que globalization. We parar might as well y debate debatir whether la autumn should globalización. follow summer." Podríamos hacer lo mismo con si el otoño va después del verano. ¿Qué es interesante de estas dos citas? Pues que, en cierta manera, revelan como una mentalidad que refleja el momento sobre la naturaleza de la globalización. Y yo creo que destacan dos cuestiones en concreto. Por un lado, que la globalización se entendía como algo permanente, inmutable, que no había nada que se pudiera hacer al respecto. Pero luego, también, la implicación para el público en general es que simplemente hay que pararlo, ¿no? Es porque como si cayeran las estrellas del cielo. Por eso había que ajustarse a las consecuencias. Luego, evidentemente, ninguna de estas dos cuestiones acabó siendo cierta, y lo sabemos. De hecho, yo añadiría que tanto Clinton como Blair estaban ahí representando a los progresistas, al centro-izquierda en ese periodo. Pero yo creo que refleja precisamente hasta qué punto nos tragamos esa idea de la globalización. Ahora sabemos que la globalización es mutable, que de hecho se está transformando, y ese es precisamente nuestro objetivo, debatir qué aspecto podría llegar a tener. Pero además me gustaría añadir que no salió de una cajita ya preparada, como Bill Clinton u otros sugerían cuando hablaban de la globalización por aquel entonces. Presidentes, primeros ministros, políticos fueron los que dieron forma a la globalización, ya fuera mediante acuerdos comerciales, códigos de conducta o movilidad de capital. Es decir, la globalización se estaba conformando de manera activa por estos líderes políticos y no solo reflejaba lo que se conocían como fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿y esa idea? ¿Por dónde se torció? Bueno, pues yo creo que algunas de las cuestiones, obviamente, que ha mencionado Antón... A ver, no, ¿cómo lo digo? Voy a hablar de las consecuencias nacionales, las consecuencias para un país
crisis de la globalización, porque este modelo de hiperglobalización, que es lo que reflejan en realidad estas citas, este modelo de hiperglobalización, yo creo que le vendría bien la integración económica internacional, pero sí que ha dado lugar a mucha desintegración social nacional. La integración se opone a la sociedad, a las divisiones que se producen en la sociedad por injusticias económicas, por distintos resultados laborales de los distintos mercados en función de la capacitación de los trabajadores o no. Además de en qué parte del país se trabajaba, o si tenías suerte como para conseguir capital, o si tenías la desgracia de seguir teniendo que soportar la crisis económica. Pero esto iba más allá de los impactos económicos directos, lo mismo que se desprende de las palabras de Blair y de Clinton. Los votantes, en general, los contraviyentes, pensaban que había necesidad de esas leyes de responsabilidad. Pensamos que el Brexit lo iba a cambiar todo. Los intelectuales, los demócratas, pues la verdad, sí que el gobierno británico tenía control de lo que se estaba hablando y casi todas las exenciones gubernamentales en la Unión Europea tienen que ver con los negocios, pero así fue como hablan los primeros ministros, así hablan los políticos. No se puede debatir la globalización porque sería lo mismo que debatir si el otoño va a venir o no después del verano, pero en aquel momento se presentaba allí esa idea de desamparo, desesperación. Yo creo que fue una consecuencia irracional de cómo se estaba planteando. Había cuestiones de alcance más general, como nos decía Antón, claro está, porque por un lado se estaba dejando de lado, valga la redundancia, esos bienes públicos. ¿Qué pasa con el cambio climático? Pues durante la pandemia vimos la importancia de tener un sistema sanitario público resistente. Esto supone que hacen falta una serie de normas, de leyes, para un mayor acceso al mercado, para la integración de los mercados, incluyendo aquí cuestiones como sanidad o cambio climático. Y en este sentido yo creo que la parte optimista viene de un aumento de la prosperidad, de la integración económica en distintos lugares del mundo, porque esto se supone dará lugar a una armonía donde ya no importaría la geopolítica. Pero ahora, ya lo sabemos, una de las consecuencias ha sido que a medida que sube China, adquiere mayor poder y la geopolítica, por su parte, gana también prominencia. La historia de muchos de nuestros líderes políticos, la historia de muchos de nuestros intelectuales nos decían que, bueno, una China más rica será más democrática, más como nosotros, aunque al final esto no ha sido así. Sí que hay un resultado, una dimensión positiva muy importante, verdaderamente importante, que se produjo durante la hiperglobalización y que también tiene que ver con China, porque literalmente estamos hablando de cientos de miles de personas, de millones de personas que salieron de la pobreza extrema. Estamos hablando de una cifra que se redujo más que nunca antes. Es la primera vez que se ha reducido tanto la pobreza en la historia de la humanidad. Pero a pesar de todo ello, se produce una paradoja, porque países como China, que se han beneficiado en gran medida de la hiperglobalización, tendrían que aprovechar también la economía mundial de la mejor manera posible para fomentar sus economías y reducir la pobreza, y sin embargo fueron las que no estaban siguiendo las normas de la hiperglobalización, porque China protegió su economía con subvenciones a las empresas, también con cambios de la moneda, controlando todos los flujos de capital conocidos dentro de la hiperglobalización, todo eso que se esperaba que no hicieran. Y países como México y otros países latinoamericanos siguieron las normas de hiperglobalización y además estuvieron ahí siguiendo las estrategias económicas de abrir el mercado, atraer a la inversión extranjera, y sin embargo se olvidaron de la segunda dimensión, que sería fomentar la diversificación económica nacional, y a estos países les fue muchísimo peor. Significa esto que nos encontramos en un momento de transición, pero no
no se ve demasiado en lo que tenemos ahora. Sí que hay ese declive comercial. Bueno, pues no está aumentando tanto, o quizás no tan rápido como en 2018. Esa proporción, por ejemplo, respecto al PIB, está estancada, en declive. Las cadenas de valor mundiales no están creciendo tan rápido como antes de 2008. Lo mismo podemos decir de los flujos económicos. Pero yo me atrevería a decir que lo más importante es que la conversación, la narrativa en torno a la globalización ha cambiado, con lo que estamos hablando de una transición cualitativa. Eso es lo que es importante. Y entendamos que no hay marcha atrás, que no se puede dar marcha atrás en la hiperglobalización. Sería fútil intentar volver a un sistema que no era sostenible y que además tenía todos esos puntos negros, esos puntos ciegos que acabo de mencionar. Hablemos ahora del futuro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues quiero resumir las posibilidades de futuro con 3 hipótesis. Las voy a llamar la buena, la mala y la fea. Y empiezo poniendo a la gente de buen humor. A lo mejor no está de acuerdo el compañero, puede que no sea la buena hipótesis, pero yo creo que la buena hipótesis sería esta. Sería reequilibrar las prerrogativas de las naciones de Estado dentro de la economía mundial. Sería una especie de reintegrar las economías nacionales y en cierta medida sería volver a ese espíritu del Bretton Woods, de esa época, porque tenemos políticas concretas de Bretton Woods. En esa época tenemos el contraste a la hiperglobalización, porque había una relación entre las políticas nacionales económicas y los mercados internacionales, porque en la era de Bretton Woods los mercados internacionales mundiales estaban a servicio de las economías nacionales con pleno empleo, con una sociedad equitativa, inclusiva. Esa es la idea. Eso es lo que vino primero. Pregunta, ¿qué puede hacer la economía mundial para fomentar todas estas cuestiones? Esa era la pregunta que seguía. Pero Clinton y Blair, en los años 90, en los 2000, nos demuestran que las prioridades han cambiado en sus citas. Sería más bien cómo cambio la economía mundial. Y si eres de centro-izquierda, pues hay que invertir en infraestructuras, educación, de manera que podamos ser más competitivos en la economía mundial. Si fueses de centro-derecha, entonces dirías, pues hay que recortar burocracia, papeleo, impuestos, de nuevo, para ser más competitivos en el mercado mundial. Pero ahí pueden ver cómo van cambiando las prioridades, porque ahora lo que se habla es ser más competitivos en el mercado mundial. La economía mundial cobra prioridad. Con lo que ese reequilibrar al que me refiero como parte de la hipótesis buena, en cierta medida ya se ha dado en los Estados Unidos. Estados Unidos está con Biden, quizás la más improbable para conseguir esta transición por su posición política, su postura política, pero conocemos todos bien el tipo de políticas que está desarrollando la administración de Biden. Y son muy distintas a las de Clinton, en tanto que, bueno, también distintas a las de Obama, porque son nuevas políticas donde se da prioridad a la cohesión social y económica nacional, la transición climática, todas estas políticas que se siguen las limitaciones nacionales. Y todo esto está estrechamente conectado con unas nuevas políticas industriales que están intentando reavivar, recuperar sectores de la economía antiguos y que se han quedado atrás. Pero también hay nuevas responsabilidades para las empresas, los líderes, donde se dará prioridad a la solidaridad que se puede hacer por la economía local, por la comunidad, por encima de la mundialización o por encima de esa idea de saltar de jurisdicción en jurisdicción, explotando las normas y las ventajas fiscales. Así que, al igual que en la era de Bretton Woods, yo creo que estaría ahí, pero más sostenible, más sana, quizás con otras instituciones económicas, coexistiendo, conviviendo, a sabiendas de que no se trata de armonizar normas de manera general, simplemente para eliminar los problemas a esas transacciones internacionales. La cuestión es que eso sería algo bueno, porque así son como las
Los países gestionan sus economías y los países tienen derecho a controlar sus sistemas fiscales, a su seguridad nacional, aunque a veces suponga imponer barreras al comercio o la economía. Pero quizás me pregunten, ¿dar prioridad a la economía nacional no dañará la economía mundial? Y yo, como economista, les diría que no. Me atrevería a decir que no, porque yo creo que lo mejor que puede hacer un país para contribuir a la salud de la economía mundial es ocuparse de sí mismo. Porque esto lo sabemos con los teoremas básicos del comercio internacional, que los motivos por los que los países buscan políticas de comercio abierto no es para ayudar a otros países, es para ayudarse a sí mismos. Con lo que el argumento de apertura es el argumento que nos lleva a cuidar de nuestros ciudadanos. Y si fracasa ese argumento, fracasará por fallos en la economía nacional, no por la cooperación internacional o la falta de esas normas internacionales. Si arreglamos esos fallos de gobernanza nacional, dando lugar a políticas más cohesivas, a políticas más sociales, cuando aunas a tu propia sociedad, tienes muchísimas más probabilidades de ser abierto ante el mundo. Y, en resumen, ese ha sido el secreto del Bretton Woods. Y teniendo esto en cuenta, los reglamentos de comercio y finanzas, unas normas mucho más exigentes por aquel entonces, pero dio lugar a inversiones a largo plazo que se desarrollaron más rápido que en las 3 décadas siguientes y cuando llegó la hiperglobalización. Christine Lagarde, en 2019, afirmaba que Bretton Woods puso en marcha una nueva era de cooperación internacional económica en la que los países se ayudan a sí mismos ayudando a los demás. De hecho, yo le daría la vuelta, porque el secreto del régimen de Bretton Woods es que los países ayudaron unos a otros al ayudarse a sí mismos. Lo voy a decir de otra manera. Al tener el espacio político para gestionar sus propias economías, ya sea con políticas macroeconómicas, financieras o políticas laborales, en mercados de producto, todo este espacio que se creó dio lugar a una sociedad más equitativa, a sociedades más equitativas, con mayor crecimiento económico, de manera que todo el mundo pudo prosperar. Y en este sentido hay un requisito que a mí me parece fundamental cuando hablamos de reequilibrar, y hay que entenderlo bien. A mi modo de ver, tiene que ver con los riesgos de una competencia geopolítica excesiva entre Occidente y China, Estados Unidos y China. Y hay que plantearse que Estados Unidos y China en concreto tienen que encontrar la manera de gestionar esa competencia geopolítica. Yo no tengo conocimientos extensos en cuanto a relaciones internacionales, pero hombre, yo diría que hay responsabilidades en ambos lados. Los Estados Unidos tienen que aceptar la multipolaridad. Es así, así es la vida. Tiene que aceptar que China se ha convertido en una potencia destacada sin oponerse a que tenga una voz mayor en la gobernanza mundial y sin socavar su desarrollo tecnológico. Los Estados Unidos tienen que dejar espacio a China en vez de seguir buscando ese dominio constante. Luego hay cuestiones que se podrían debatir y posiblemente haya en la sala gente que sepa más que yo. Y me refiero aquí a todas estas cuestiones sobre si esta es o no la estrategia de los Estados Unidos. Pero también por parte de China, tiene que dejar de acosar militarmente a sus vecinos, el espionaje del que hemos oído hablar. Tiene que aceptar el status quo en cuanto a Taiwán y vivir con ello, en vez de seguir haciendo campañas militares. Por lo que yo creo que la mayor amenaza para una economía mundial sana no serían estas nuevas prioridades de economía nacional. Por ejemplo, lo vemos en los Estados Unidos en su versión más avanzada, más desarrollada, y parece que se les llama políticas proteccionistas. No creo que esto vaya a ser una amenaza a las economías mundiales, porque de hecho me atrevería a decir que son condiciones necesarias para una economía mundial sana. La verdadera amenaza son esos riesgos reales de una mala gestión de la competición geopolítica. Esta
esta era la hipótesis buena, pero dije que teníamos la mala y la fea. ¿Cuál sería la mala? Pues de la mala no voy a hablar mucho, pero sería como volver a esa autarquía de los 30, justo después de la Gran Depresión. Ahí no había una evaluación competitiva entre los países, con restricciones cuantitativas a las importaciones, intentando crear un sistema de relaciones comerciales bilaterales, donde la idea era ostentar el poder, tal como explicaba la tesis de Albert Hirschman, que después se convirtió en un libro donde se decía que el comercio fue instrumento político en ese periodo entre guerras. Esta sería una hipótesis muy mala, porque al igual que en los 30, nos encontraríamos una implosión, una caída desbocada a la baja de la economía mundial, de las finanzas. No creo que esto sea muy probable, no creo que tengamos que perder el sueño con este tema, pero teniendo en cuenta la interdependencia económica actual, el coste económico de algo así sería gravísimo, así que no creo que sea un riesgo realista. Además, la economía de las políticas económicas, la situación actual, no creo que llevase a esa degradación, porque yo creo que los principales beneficiarios de un régimen abierto, y estoy hablando aquí de grandes corporaciones, grandes bancos, no tendrían ese poder político, creo yo, para evitar la hiperglobalización, pero sí que tienen suficiente poder como para poner fin a una erosión económica que nos llevase a una situación similar a la autarquía de 1930. Ahora, la hipótesis fea, la tercera, la última, yo creo es quizás más realista, sobre todo en comparación con la mala. Y entre esta, la fea, y la buena, no sabría decir cuál va a ganar. Como ya dije al principio, pues no me decido, va a depender de qué lado me levanto de la cama, me decanto por una o por otra. Pero yo creo que la ruta fea tiene que ver con la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Y de hecho hay esta nueva conversación que se está produciendo en estos días en Washington y en general en Estados Unidos, que se basa más en la literatura realista, como darle muchas vueltas a la literatura realista, por eso lo llamo hiperrealismo, porque es una comprensión de las relaciones internacionales hiperrealista que nos dicen que los poderes que se alzan, que nacen, siempre buscan el poder absoluto y que parece que es algo inevitable. Buscan un dominio, una hegemonía, donde, por ejemplo, China siempre va a seguir desafiando a los Estados Unidos y, por lo tanto, Estados Unidos siempre va a intentar retener su hegemonía mundial. Pero no solo en geopolítica, sino también en lo tocante a la economía mundial, a las normas de economía mundial. Y esto se opone a uno de los criterios que dije de la hipótesis buena, donde China tendría que tener su espacio para marcar también las normas de la economía mundial. Y vivimos en un mundo donde tenemos las relaciones entre China y Occidente, China en los Estados Unidos, donde tenemos esa relación de suma cero. Ese es el cristal por el que lo miramos. Parece que todo lo que gane China lo tiene que perder Estados Unidos y todo lo que gane Estados Unidos lo tiene que perder China, con lo que más o menos replica un poco esas ideas de los economistas en cuanto a la ventaja competitiva y la parte del comercio, que la economía internacional, el comercio internacional puede dar lugar a esas ganancias mutuas. La interdependencia a la que ya me he referido se convierte en un arma, porque los países utilizan sus relaciones económicas mutuas
simplemente para explotar la relación y así ganar la ventaja geopolítica. Personalmente, yo no creo que llegue a tal punto en el que el mundo se vuelva a convertir en dos bloques totalmente separados, nada que se pudiera parecer a los años 30 del siglo pasado, pero Washington sí que entiende la necesidad de restar riesgo, porque esta política amenaza en ese desacoplar con China, una fragmentación del comercio, de la inversión en algunos segmentos de la economía mundial, como tecnología, finanza, que son clave. Pero yo creo que seguiremos viendo muchísima mayor integración comercial, mucho más, sin lugar a dudas, de lo que vimos entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Ese paralelismo con la Guerra Fría yo creo que no se aplican ahora, no son aplicables porque no se parecen nada cuando hablamos de la integración, la interdependencia económica entre Estados Unidos y China hoy con lo que había por aquel entonces durante el auge o el momento álgido de la Guerra Fría. Hasta el momento, ese desacoplamiento tiene unas consecuencias muchísimo mayores, mucho más que en la Guerra Fría, donde la Unión Soviética tenía más o menos esas esferas económicas separadas y la economía mundial podría seguir siendo bastante sana. Pero si hablamos de la relación entre Estados Unidos y China y vemos esa disociación, ese desacoplamiento, hay unos segmentos pequeños de comercio mundial y las consecuencias para el resto del mundo, sobre todo esos países terceros que tendrían que elegir un lado entre Estados Unidos y China, serían muy distintas. Yo creo que lo voy a dejar aquí, pero el mensaje que quiero que cale es que el tipo de globalización que hemos vivido más o menos hasta hace muy poquitos años, una globalización que se ha ido después desentrañando y desenvolviendo, no es la única. Hay muchos modelos de globalización económica y creo que la buena hipótesis que he mencionado aquí posiblemente será la hipótesis en la que estemos mejor preparados para hacer frente a las tensiones que se desprenden de la hiperglobalización. Entonces, hay una hipótesis buena, se puede conseguir una globalización mejor. Ahora, lo que me preocupa es que del mismo modo que con la hiperglobalización le dimos las llaves de la economía mundial a las grandes corporaciones, a las instituciones financieras internacionales, sin dar lugar a prestar atención a otras voces, a otras partes interesadas. Del mismo modo, creo que el riesgo hoy es dar las llaves a los establecimientos de seguridad nacional, a esos actores principales, darles las llaves a ellos, quizás suponga riesgos mayores, teniendo en cuenta el riesgo de guerra que esto supone. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Rodríguez, por este análisis, yo creo que brillante, nada dogmático y que nos deja a nosotros pedagógico con esas tres posibilidades o tres hipótesis y que nos deja a nosotros ahora margen para que cada uno haga su propio análisis. Muchas gracias. Gobernador. Sí, bueno, muchísimas gracias, Antón. Muchísimas gracias a los organizadores. Déjame también que me una a ese homenaje que has hecho al principio a la figura de Josep Piqué. Déjame que diga que efectivamente confirmo. Para mí también Josep Piqué representaba esos elementos, esos valores que tú subrayabas, ¿no? El reformismo, esos principios muy fuertes. También quizá, que es algo tan poco común, esa capacidad que tenía de conectar mundos, ¿no? El mundo empresarial y el del sector público, el europeo con el nacional, Cataluña con el resto de España, el mundo con España también, ¿no? Y bueno, recordarás, Antón, que en un homenaje que le hicimos en Madrid yo me atrevía a finalizar mis palabras diciendo que creo que en España al menos necesitamos más Piqués y sigo pensando lo mismo, ¿no? Bueno, es evidente que en este debate con el profesor Rodríguez yo soy el telonero. Una persona completamente secundaria. El profesor Rodríguez ha trabajado sobre esta cuestión durante mucho tiempo. Voy a tratar de hacer algunos comentarios que creo que pueden complementar lo que él ha dicho, ¿no? Lo primero es quizá que este debate sobre la potencial desglobalización es importante
es muy importante, pero es particularmente importante para Europa. Europa es, como saben todos los que nos están escuchando, es la economía más abierta del mundo. Y esto lo es tanto si miramos al comercio, de acuerdo con las métricas que utilizamos habitualmente, duplica a la de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Pero también lo es en términos financieros, si miramos a los activos y los pasivos con el resto del mundo que tiene Europa. Y también sabemos que las conexiones con China, con Estados Unidos, antes de la guerra incluso con Rusia, eran muy fuertes. Y, por tanto, cualquier aspecto que vaya a modificar las tendencias que estábamos observando previas van a acabar afectando al mundo, pero particularmente a Europa, de una manera muy importante. Y por eso creo que es particularmente relevante que estemos discutiendo aquí hoy sobre esto. No solamente es que tengamos un grado de apertura mayor que otras economías, es que además tenemos una economía que depende en gran medida para productos fundamentales, estratégicos, si queremos llamarles, de unos pocos países. China es, por supuesto, uno de ellos. Antes de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, lo era en materia energética Rusia, pero también en bienes como semiconductores sabemos que la dependencia de Europa es muy alta. También incluso en términos no solamente de importaciones, también de exportaciones, algunos productos que Europa vende están muy concentrados en unos pocos países, en este caso para Estados Unidos y Reino Unido, en productos de alto valor tecnológico, e incluso en ámbitos más cercanos a un banco central, lo que son servicios financieros, los servicios de clearing, por ejemplo, pues sabemos que dependemos de proveedores que no están en Europa, ¿no? O sea, lo que vaya a pasar con el proceso de desglobalización, el proceso de globalización nos afecta. Segundo punto que quería subrayar es algo que ha dicho el profesor Roderick. La evidencia que tenemos a día de hoy no soporta que se esté produciendo un proceso generalizado de desglobalización. Probablemente, bueno, en primer lugar, porque así como efectivamente en los bienes se está produciendo una ralentización, en los servicios, sin embargo, el comercio sigue aumentando y esto está muy relacionado, por supuesto, con los desarrollos tecnológicos, ¿no? Lo que sí estamos observando, y no hay muchos datos, estamos recurriendo a los banqueros centrales para analizar esta cuestión, luego voy a hablar por qué los banqueros centrales, por qué para los banqueros centrales esto es relevante. Lo que sí estamos observando es algunos cambios en algunas dinámicas, en los énfasis, diría yo. El primero tiene que ver que se está poniendo mucho más énfasis ahora en la diversificación y para eliminar dependencias. Y esto cuando en los surveys, en las encuestas que hacemos a las empresas, pues efectivamente nos dicen de una manera creciente que están intentando aumentar el número de proveedores internacionales que les dan los inputs que son necesarios para sus procesos productivos. Esto es así. Está claro también que tanto empresas como gobiernos están poniendo más énfasis en la seguridad frente a la eficiencia. Esto también, bueno, en Europa nos hemos marcado distintos objetivos en distintos ámbitos que van claramente a ganar autonomía en la producción de bienes que son fundamentales para determinados mercados, pero también nos está sucediendo en el caso de las empresas, la menor dependencia de China en particular. Esto está sucediendo sobre todo en empresas alemanas, también en empresas italianas, es un hecho, nos responden de una manera creciente que están actuando de esta manera. Quizás es importante subrayar que lo que no estamos observando de momento al menos es un proceso generalizado de relocalización de aquellas plantas, por ejemplo, industriales que se habían situado en otros países para beneficiarse, entre otros, de costes más baratos, laborales en particular. Pero que es verdad que en los debates que los propios consejos de administración de las empresas están teniendo, las palabras de reshoring, por ejemplo, está empezando a ganar momentum y puede querer decir que efectivamente en el futuro vayamos a observar también algo de este fenómeno. Y quizá un punto importante, luego volveré sobre él, porque para Europa también es muy importante, tiene que ver con que también estamos observando un proceso de regionalización. Frente a la globalización, lo que estamos observando, o al menos las empresas lo que nos contestan en esas encuestas, es que están tratando de fortalecer los lazos con sus socios más cercanos, ¿no? Bueno, esto quizá en Europa es menos evidente porque esto ha sido así durante mucho tiempo, pero en otras regiones del globo esto es particularmente importante.
Tercer punto que quería hacer es que existe incertidumbre, pero porque además todo esto es de una enorme complejidad. Conocer los efectos que la globalización ha tenido es muy complejo. El profesor Rodríguez se ha dedicado muy buena parte de su vida profesional a analizarlo. Déjenme que les ilustre esta dificultad con algo que para los bancos centrales es muy relevante, ¿no? Los banqueros centrales, por ejemplo, en la revisión estratégica que hizo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo antes de este episodio inflacionista que publicamos en junio de 2021, le dedicamos todo un abanico de la investigación del Banco Central Europeo a analizar los efectos de la globalización sobre la inflación. Porque evidentemente era desde la última revisión de la estrategia del Banco Central Europeo, que había tenido lugar más de una década antes, pues este era uno de los fenómenos que potencialmente más podía afectar al desarrollo de la política monetaria. Bueno, la realidad es que si yo repaso los tres aspectos fundamentales que allí analizamos, que tiene que ver con el efecto sobre inflación, el efecto sobre la transmisión de la política monetaria, y en tercer lugar, el efecto sobre el tipo natural, del tipo de interés natural, los resultados no eran en absoluto concluyentes. Por ejemplo, cuando analizábamos los efectos sobre la inflación, lo que encontrábamos que sí, que efectivamente la demanda global jugaba un papel mayor ahora en la determinación de los precios nacionales, pero que esto era sobre todo el caso para la inflación general, pero no tanto para la inflación subyacente, que el efecto además era relativamente reducido en términos cuantitativos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Esto, por supuesto, también quería decir que los factores domésticos jugaban un papel algo menor en la determinación de la inflación, lo cual, por otra parte, tenía consecuencias desde la actuación de la política monetaria porque lo que se llama la ratio de sacrificio de la política monetaria pues era más alta, costaba más alcanzar el mismo objetivo precisamente por esa mayor dependencia. Pero los efectos no eran, digamos, muy significativos. Cuando analizábamos la transmisión de la política monetaria, de nuevo teníamos on the one hand, on the other. Teníamos, por un lado, pues efectivamente lo que descubríamos es que el tipo de cambio se había convertido en un mecanismo fundamental de la transmisión de la política monetaria, pero al mismo tiempo veíamos que el pass-through de ese tipo de cambio a los precios domésticos se había ido reduciendo. ¿Por qué? Porque actuaba la competencia internacional, en competencia en importación de bienes, ¿no? y de servicios. Y con el tipo natural nos ocurre exactamente lo mismo. El tipo natural es una variable que, entre otras cosas, depende del crecimiento potencial de la economía. Bueno, tenemos evidencia, sobre todo para Europa, que ese proceso de globalización ha generado ganancias de productividad y esto en sí mismo genera mayor crecimiento potencial y, en último término, también debería justificar un incremento del tipo de interés natural de una economía. Pero al mismo tiempo, pues también vimos y analizamos y descubrimos que ese proceso de globalización lo que había generado es la puesta a disposición de un ahorro global movilizándose, ¿no?, por todo el mundo, que había aumentado la demanda por activos, lo que denominamos activos seguros, que había también provocado una reducción del tipo de interés natural, ¿no? ¿Cuál de estos efectos era más relevante? Pues es difícil de decir, porque por supuesto hay otras muchas cosas que estaban afectando a ese tipo de interés natural en paralelo, por ejemplo, el envejecimiento poblacional, por mencionar uno de ellos, ¿no? Claro, esto era un proceso de globalización en el que más o menos veíamos unas tendencias relativamente obvias. Ahora estamos en un proceso no de desglobalización, como he dicho antes, sino de una globalización con matices, ¿no?, en el que se introducen, y por tanto va a ser mucho más complicado analizar y tratar de anticipar. Yo, de hecho, no me voy a atrever, Antón, a responder a esa pregunta de la previsión hacia futuro. Lo ha hecho el profesor Rodríguez, al menos dibujando 3 escenarios. Me alegra, además, que el profesor Rodríguez utilice lo que los banqueros centrales utilizamos cuando la incertidumbre es brutal, que es hacer un escenario central, pero muchos escenarios alternativos, de tal manera que nos cubrimos ante la posibilidad de que efectivamente ese escenario central no se cumpla, ¿no? Pero sí me voy a atrever, quizá, a hacer y con esto voy a acabar, para ver si nos da tiempo, Antón, a debatir también con los asistentes, cuáles son, desde mi punto de vista, algunos de los pilares que podrían hacer que ese escenario bueno, que definía como primero, no más probable, pero como primero el profesor Rodríguez, podría ser efectivamente más probable, ¿no?
porque yo creo que las políticas económicas creo que pueden jugar un papel muy importante en que efectivamente ese sea el escenario más probable. Y yo creo que aquí hay que distinguir lo que son políticas domésticas de lo que son políticas internacionales y, en el caso europeo, yo creo que las políticas europeas deben jugar un papel absolutamente fundamental, ¿no? En las políticas nacionales, quizá, si lo puedo poner con un eslogan, yo creo que lo que hay que ser es muy prudente. Desde la perspectiva de la política monetaria, yo pienso que al menos el Banco Central Europeo tiene un esquema, un marco conceptual y de actuación que permite incorporar esos elementos de incertidumbre. Creo que no podemos sobrereaccionar a posibles shocks de oferta que se han producido, que se pueden producir en el futuro, que pueden ser más comunes en el futuro, pero digo que tenemos un marco conceptual porque, bueno, como saben, el objetivo del Banco Central Europeo es estabilidad de precios en el medio plazo. Y ese medio plazo, con el que podemos jugar también, ¿no?, cuál es el horizonte y la definición estricta, es el que nos puede permitir también usarlo para aprender cuáles son los efectos de los shocks, de tal manera que, bueno, podamos balancear el riesgo de pasarnos, por una parte, en la actuación de endurecimiento, por ejemplo, de la política monetaria, frente al de quedarnos cortos y que se pueda producir un desanclaje de las expectativas de inflación, que en último término pues, nos llevaría a una reacción incluso más abrupta en el medio plazo. Pero creo que esta idea de prudencia también aplica a las políticas nacionales. Está claro que si los gobiernos ponen mayor énfasis en esta idea de diversificación, ganancia de autonomía, mayor seguridad, pues está claro que va a haber mayor intervención del sector público en la economía. Esto me parece que es obvio. Yo creo que cuando aquí subrayo la palabra prudencia, es que creo que es importante que no nos olvidemos que hay trade-offs también y que efectivamente nos podemos pasar de frenada claramente. O sea, que esa mayor intervención del sector público pues puede venir aparejada a una menor productividad, ¿de acuerdo? Y que, sin embargo, creo que es importante acompañar algo que probablemente no ha hecho suficientemente la política económica y probablemente por eso, como decía Antón al principio, pues este proceso de desglobalización también ha venido acompañado de un incremento de la desigualdad. No hemos utilizado suficientemente las políticas compensatorias, que además yo he defendido en muchas ocasiones que estas políticas compensatorias, si nos las tomáramos verdaderamente en serio, hacen más probable también las reformas. Y recordarás, Antón, que yo, por ejemplo, en el debate sobre los fondos europeos, para mí la pieza fundamental de los fondos europeos, de los Next Generation, era no solo el proceso inversor, ¿no?, al que pueden venir acompañados, sino también el de reformas, esa exigencia de reformas, ¿no?, que acompaña a los fondos europeos. Sabemos que muchas reformas estructurales que son necesarias no se hacen porque hay costes de corto plazo que impiden, ¿no?, además, en último término, al poder político adoptarlas, y creía que ese dinero podía ser utilizado, y de hecho creo que es legal dentro del marco europeo, para compensar de alguna manera a esos grupos poblacionales que podían salir, al menos en el corto plazo, perjudicados por las reformas, ¿no? Eso es en lo que quiero incorporar, ¿no?, al paraguas de la palabra prudencia, ¿no? A nivel internacional, yo no encuentro ningún argumento para no seguir defendiendo como primera línea de actuación la defensa del multilateralismo. Y aquí déjenme que ponga el ejemplo que mejor conozco, que es el de la regulación bancaria, ¿no? Como saben, soy desde hace ya unos años presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Por supuesto que ha habido errores, ¿no?, en la regulación, y ha habido insuficiente regulación, y una buena parte de la crisis financiera global del 2007 y siguientes tiene que ver con la falta de respuesta, ¿no?, a esos riesgos. Pero creo que desde entonces se ha producido a nivel internacional un desarrollo regulatorio que creo que se ha demostrado absolutamente fundamental, por ejemplo, en los últimos 3 años, para que el sector bancario global haya sido mucho más resiliente, mucho más resistente a las perturbaciones de la pandemia primero y luego del shock de la guerra Ucrania. Y la sensación al presidir el Comité de Basilea ya durante muchos años es que hay un consenso en la necesidad de estar permanentemente alerta ante nuevos riesgos. ¿De acuerdo? Y por eso, en este momento, pues estamos analizando y hemos ya incluso aprobado un estándar global, insisto, para, por ejemplo, los criptoactivos, o estamos trabajando de una manera también muy importante para incorporar los riesgos climáticos, tanto de transición como físicos, en las implicaciones que pueda tener sobre la estabilidad financiera.
Por tanto, yo creo que esa defensa del multilateralismo creo que sigue siendo absolutamente fundamental, y esa defensa de la autonomía, los argumentos en favor de la seguridad no deben, creo que, eliminar ese principio. Y luego, y con esto acabo, Antón, desde la perspectiva europea, lo que me parece más obvio ahora, todavía en este contexto, me lo ha parecido siempre, pero creo que ahora es todavía más obvio, es que tenemos que profundizar en el proceso de desarrollo de la Unión Económica y Monetaria y de la Unión Europea. Si efectivamente vamos a un cierto proceso de desglobalización, la única manera que se me ocurre de compensar, al menos parcialmente, algunas de las consecuencias negativas que eso podría tener sobre el crecimiento potencial de la economía europea es profundizando aún más en el mercado único, en la integración, por ejemplo, de los mercados energéticos, en la financiación de los proyectos de inversión comunes que necesitamos con mecanismos comunes, en finalizar un proyecto como la Unión Bancaria que elimina puede eliminar de una manera muy significativa los problemas de fragmentación financiera en Europa, la creación de una unión de un mercado de capitales que apoye los procesos de inversión que van a ser necesarios, la defensa en la creación de un mecanismo de estabilización macroeconómico europeo del que no podemos prescindir, como no prescinde ningún país, como es Estados Unidos, ¿no?, que ayude precisamente a soportar mejor dentro de la Unión Económica y Monetaria los shocks o comunes o los shocks idiosincrásicos que se producen en los distintos países, ¿no? Yo creo que con esa idea de políticas domésticas prudentes, con esa idea de prudencia, ¿no?, esa definición de prudencia que le he dado, con esa idea de que el multilateralismo creo que sigue siendo la palanca fundamental que debe regir la definición de las políticas internacionales, y con esta profundización en la Unión Económica y Monetaria y en la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y también de la Unión Europea, creo que podremos estar claramente, desde luego desde la perspectiva europea, haciendo más probable ese escenario ese escenario bueno que defendía o que definía el profesor Rodrik. Gracias. Muchas gracias también, gobernador, por la exposición brillante y yo creo que equilibrada, ¿no? Voy ahora mirando a la sala por si aparece un poco, pero ¿me permites primero poner la mía? Ambos han incorporado un poco un nuevo elemento, yo creo que de esta nueva era, que es esa idea de aparición de trade-off, aparición de conflictos entre dos o más objetivos, cada uno de los cuales son deseables en sí mismos, pero que tienen elementos de conflicto, al menos, de trade-off de conflicto, al menos en el corto plazo. Yo creo que este es un aspecto importante y me gustaría preguntarles cómo gobernamos dentro de cada uno de nuestros países, de Europa y en el mundo, cómo gobernamos este nuevo escenario de trade-off. No sé si consigo trasladar un poco a la audiencia. Yo hasta hace 2 años estaba entre uno de los consejos de administración de una farmacéutica conocida y nosotros orientábamos la gestión de la compañía hacia la eficiencia, ¿no? Es la idea, el objetivo básico, como creo que en general era así, y también en la gestión un poco de las economías nacionales, ¿no? Sabíamos el input que era para una línea de producción de antibióticos, la materia prima venía de China, y no solo de China, sino de una fábrica determinada. Sabíamos antes de 2021 que había un riesgo ahí, pero confiábamos en el funcionamiento de la economía internacional. La idea era la eficiencia. Viene la COVID, viene un poco esa alteración de las cadenas mundiales y esa empresa, nosotros en ese sentido, tuvimos que cerrar 4 fábricas en Europa como consecuencia de que no teníamos suministro de materia prima para mantenerlas. Aparece entonces ese segundo gran objetivo, seguridad. Tenemos que buscar la eficiencia, pero a la vez tenemos que buscar también la seguridad de que nuestras actividades se podrán mantener en escenarios un poco... ¿Cómo gobernamos un poco
este tipo de, que yo creo que es una nueva economía, estos desequilibrios. Se lo encargamos a expertos, escogemos a dictadores iluminados que nos lleven. ¿Cómo lo gobernamos? Yo, de manera anecdótica, diría, solo soy capaz en este momento no de recomendar un texto de economía, sino de recomendar, déjenme un poco esta broma, de recomendar leer a San Agustín, ¿no? En su libro de Confesiones, yo me lo repasé este verano, y en un momento San Agustín, en sus Confesiones, que es una biografía personal de él, en un momento determinado, dice él: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Yo creo que aquí hay imaginemos ahora la Unión Europea, ayer la noticia, ¿no? Se retrasa la entrada en vigor de la Euro 7, de la directiva Euro 7, que tiene una influencia determinante, ¿no? Y aquí hay este tipo de tensión, ¿no? Profesor Rodríguez, gobernador, ¿cómo vamos a gobernar este tipo de conflictos? Porque a mí me da la impresión de que la opción tecnocrática, ¿no? Escojamos bien expertos y gobiernos benevolentes y que nos dirijan en un escenario de incertidumbre donde no sabes muy bien lo que tienes delante. ¿Qué tipo de gobernanza en nuestras sociedades necesitamos para que nuestras sociedades sepan entender este conflicto y sepan entender, al menos partes de nuestra sociedad, que hay que ser prudentes? ¿Cómo gobernamos esto? Un minuto. No lo sé, sería la respuesta. Pero, vamos a ver, tú sabes, Antón, que yo he defendido, soy un creyente, ¿no?, de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y quizá me ayuda, ¿no?, esa defensa también para responder a tu pregunta. O sea, yo creo que, desde luego, lo que sí creo que es importante es hacerlos explícitos, esos trade-offs. Es que darlos a conocer, tratar incluso de medirlos cuando se puedan medir. La decisión va a ser política y necesariamente tiene que ser política. Porque los economistas no sabemos, dentro de la curva de los distintos niveles de trade-off entre dos variables, dónde situarnos. Esa decisión tiene que ser política, pero tiene que ser explícita y analizada cuantitativamente, dentro de, por supuesto, con todos los caveats que habitualmente hay sobre el análisis económico, sobre lo que ha escrito también el profesor Rodríguez de una manera excelente, ¿no? Con humildad, ¿no? O sea, con humildad. Pero, desde luego, lo que no creo que pueda ser es no hacerlos explícitos, no tratar de evaluar cuáles son las consecuencias, ¿no? Muy probablemente, volviendo a algún comentario que hacía con anterioridad, esta idea de que la globalización era buena per se y que no generaba ningún tipo de consecuencia negativa, desde luego se ha demostrado errónea. Si hubiéramos sido capaces de poner encima de la mesa que algunos sectores, algunos grupos poblacionales iban a estar negativamente afectados por esa política, pues podríamos haber diseñado esas políticas de compensación que hubieran ayudado a un mayor apoyo conjunto de las mismas, ¿no? Pero si no las hacemos explícitas, entonces el ciudadano no es consciente y de alguna manera, lo hablábamos justo antes de entrar, hablaba yo con el profesor Rodríguez, que podemos vivir incluso una especie de ley del péndulo, ¿no? En el que hasta hace 4 días nadie podía hablar de políticas industriales y ahora parece que cualquier política industrial, con independencia del objetivo y de los costes que esto pueda tener, pues la tenemos que defender con vehemencia, ¿no? Yo creo que probablemente haciendo explícitos los trade-offs podamos elegir de una manera mejor. La pregunta es difícil. Voy a intentar ser breve, pero voy a hacerme eco de lo que el gobernador ha dicho. Hay herramientas de gobierno. Por un lado, ¿qué pueden hacer las empresas? Por ejemplo, en el ejemplo que nos decía de la farmacéutica, con unos inputs concretos, no necesariamente tiene implicaciones de seguridad nacional, pero sí que tiene implicaciones en cuanto a la rentabilidad de la empresa. Por lo que ahí, obviamente,
tenemos que tener en cuenta las posibilidades de alteraciones en la cadena de suministro en muchísima mayor medida que antes. Y yo creo que la pandemia se vio como una llamada a que despertásemos, a que actuásemos. Y eso se vio en los primeros comentarios que hemos hecho aquí. Los negocios son muy conscientes de todo esto en la actualidad, de modo que hay que diversificar los suministros, que los suministros vengan de más cerca, no tanto porque los gobiernos les obliguen por la normativa, sino porque ahora se han dado cuenta de cuáles son los riesgos. Se han visto riesgos que antes se subestimaban. Hay que ser explícitos en cuanto a los trade-offs, las compensaciones, en cuanto a empresas, sí, no tanto en cuanto a las implicaciones de seguridad nacional, pero luego tenemos lo que es la seguridad nacional. Estados Unidos, ¿qué postura debería tomar en cuanto a inversiones de empresas chinas o la transferencia tecnológica a empresas chinas? Porque ahí se convierte en una cuestión más amplia de seguridad nacional. Y el tema de la gobernanza, cómo se gobierna estas posibles restricciones en las negociaciones con las reglas o las inversiones chinas, cuando las empresas tienen que tener en cuenta también la parte de seguridad nacional. Esa sería la pregunta. Hay un par de principios de gobernanza que creo podrían resultarnos muy útiles, porque buscamos mayor transparencia y también un razonamiento público mayor en cuanto a por qué se ponen en marcha ciertas restricciones. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un proceso muy opaco en la actualidad a la hora de aprobar o no las inversiones de China en cuestiones tecnológicas. ¿Cómo se imponen las restricciones en cuanto a la transferencia tecnológica? También de manera muy opaca, desde siempre. Tenemos esa justificación, paraguas de seguridad nacional. Y como nos decía el gobernador, esto puede llevarse demasiado lejos. No se puede sencillamente, porque hay preocupaciones sobre estas tecnologías o la idea de que se transfieran por razones comerciales, que también se puede utilizar a lo mejor para el ejército. Esas son preocupaciones, inquietudes muy válidas, pero no se están presentando desde los gobiernos de manera transparente, de manera que el público lo pueda entender. Es decir, aquí trazamos la línea. El asesor de los Estados Unidos, este principio muy importante, lo ha dicho muy bien. Estados Unidos, nos dice, va a tener una política de patio pequeño, valla alta. ¿Qué quiere decir? Que va a segmentar solo unas pocas cuestiones, áreas que son importantes para la seguridad nacional, o sea, el patio pequeño, pero la valla altísima, con lo que no se van a poder saltar esos controles. Y me parece que este es muy buen principio, pero tenemos que tener un debate público muchísimo más extenso en cuanto a cómo se trazan los límites de la valla de manera que no siga creciendo y creciendo el patio. Por ejemplo, tengo otro ejemplo que quizás contrarresta esto. ¿Cómo se puede hacer? En Reino Unido, ¿cómo se hizo con Huawei? ¿Había un riesgo de seguridad? Pues con Trump dijeron que sí, que había un riesgo ahí. Reino Unido puso un proceso con una comisión donde se incluyó un representante de Huawei. El problema era con Huawei. Y de aquí se da un informe todos los años. Reino Unido, Huawei. Hay un informe explicando si hay problemas de seguridad, si se han resuelto o no. Y ahí se ve el informe y se ve el razonamiento del gobierno de Reino Unido en cuanto a si a Huawei puede invertir, no puede invertir, por qué debe invertir en Reino Unido, si hay riesgos de seguridad o no. Al final, por la presión americana, pues hicieron lo mismo que los americanos, independientemente del informe. Pero yo creo que ilustra un proceso razonado, no solo para tu pueblo, tus ciudadanos, por eso lo hacemos, sino que también que al socio geopolítico, en este caso China, le explica, mira, hay un argumento razonable por el que estamos restringiéndolo. No es solo un comportamiento caprichoso para socavar vuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Yo creo que esos principios de gobernanza más articulados son importantes dentro de la redacción de las políticas nacionales de patio y valla. Muchas gracias. Ustedes no lo ven, pero lleva un buen rato
las pantallas que tengo delante advirtiéndome que se ha acabado, Yo les autorizo a aquellos que necesiten marchar o estén cansados a abandonar, pero de momento no veo en sus caras una sensación de cansancio, desinterés. Por lo tanto, voy a seguir un ratito, pero insisto, el que quiera o tenga que abandonar, pueda abandonar, no es una descortesía con los demás. Por favor, pasan aquí la... I suppose that doesn't include us. ¿Nosotros nos podemos ir? Buenas tardes. Enhorabuena por esta discusión tan estimulante. Sigo hace muchos años los artículos académicos del profesor Rodríguez sobre los trade-offs de la globalización y, por supuesto, que sigo a nuestro gobernador desde al menos el mismo tiempo. Y quisiera preguntar algo mucho más concreto y que complementa la pregunta del moderador. Para hacer más probable el escenario bueno, imagino que además de transparencia hace falta un soporte institucional importante. Tenemos una arquitectura económica y financiera internacional, tenemos un Fondo Monetario Internacional, tenemos una Organización Mundial del Comercio, tenemos una red de acuerdos financieros que cristalizan en Basilea. Yo me pregunto, ¿por qué cambios creen que serían importantes para coadyuvar a que nos fuéramos desplazando hacia ese escenario bueno? Gracias, José Manuel. Well, I mean, I would say that Yo diría those institutions that que esas instituciones han sido parte del problema dentro de la hiperglobalización. No he hablado tanto de la Organización Mundial del Comercio, pero yo creo que la OMC se adentró en muchas cuestiones donde, bueno, quizás competía más a las jurisdicciones nacionales. Derechos de propiedad intelectual, servicios, agricultura, o todo lo relativo a política industrial, quizás no les competía. Pero me gusta ese modelo GATT de multilateralismo. Los países se encuentran y negocian bilateralmente esas reducciones aduaneras. Esto sería reforzar el proceso de resolución de disputas o controversias que está dentro de la OMC. Pero quizás ahí los americanos, al retirar su participación, han alterado el equilibrio en lo que compete a este órgano. Pero lo bueno de la OMC no ha sido tanto que fuese adentrándose a nuevas áreas, nuevas disciplinas, sino el hecho de que reforzaba el proceso de resolución de disputas. Con un proceso más sólido para menos disputas, conseguiríamos encaminar mejor a la OMC. Eso es lo que por lo que tendrían que apostar, eso opino. Tampoco quiero iniciar aquí una pelea con el gobernador, pero en cuanto a la reglamentación o las normas financieras, en cierto sentido, deberíamos dar más peso a las posibilidades de la experimentación nacional con distintos tipos o conjuntos de normas. La mayoría de los economistas nos dirán que el capital tiene una serie de requisitos muy bajos y que tendrían que ser mucho mayores de lo que son en estos momentos, porque las normas de Basel son el punto de partida. Los países pueden ir por encima, pero aún así, cuando tenemos las normas de Basilea, tenemos esos requisitos de capital quizás bajos en comparación con lo que le gustaría a muchos economistas. No, la idea es de conseguir ese acuerdo internacional, lo cual no siempre es la mejor manera de encaminarnos. Con los acuerdos internacionales pensamos que tenemos algo bueno porque lo hemos idealizado el proceso político nacional. Pensamos que están pervertidos por los lobbies, pero que los tecnócratas en las instituciones internacionales sí que tienen
tienen esos juicios platónicos buenos sobre la influencia de los lobbies. Pero, hombre, es que hay distintos lobbies ahí fuera, con lo que no es solo una cuestión de aislamiento tecnocrático. La pregunta, ¿nos gustan los lobbies nacionales o los internacionales? ¿Qué preferimos, no? Esa sería la pregunta, pero es que no hay respuesta clara. Yo creo que necesitamos instituciones internacionales, normas internacionales más fuertes. Eso siempre va a ser más positivo para los mercados nacionales. Bueno, yo iba a defender a mi comité de Basilea, evidentemente, como un ejemplo, ¿no? No, pero realmente, salvo con un matiz que voy a hacer al final, ¿no? ¿Qué es un comité de Basilea? Nos reunimos, pues, digamos, las distintas autoridades supervisoras y regulatorias financieras del mundo, al menos las que tienen bancos internacionalmente activos. Nos marcamos un objetivo y solo uno, que es el de la estabilidad financiera, y bueno, tratamos de definir desde una perspectiva esencialmente técnica pues cuál es la regulación que aseguraría, ¿no?, la estabilidad financiera, en este caso concreto solamente para los bancos, ¿no? He de decir que efectivamente hay literatura económica que determinados modelos que exigirían niveles de capital mucho más elevados. También los hay, porque también en esto hay dispersión, mucho más bajos. Los requerimientos de capital que hoy exige Basilea estarían dentro del rango de los posibles por lo que hoy dicen al menos los expertos en esta materia, ¿no? Es muy importante algo que decía el profesor Rodri, que es un mínimo. O sea, nosotros estamos simplemente tratando de establecer cuál es el mínimo regulatorio que es suficiente, pero por supuesto luego las autoridades nacionales pueden ir más allá. Y por supuesto también es muy importante, lo que hace el Comité de Basilea no es aplicable directamente. Luego exige un proceso político dentro de cada uno de los países para su implementación. Y este proceso está acabando en Europa ahora mismo. En Estados Unidos se acaba de iniciar. El borrador de la propuesta por parte de las autoridades se acaba de presentar antes del verano. El Reino Unido acaba de retrasar ligeramente la fecha de implementación, pero evidentemente exige de un proceso político para su implementación. Y yo creo que esto funciona bien y me parece que podría ser extrapolable a otras materias, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el único matiz que introduzco? Bueno, que estamos en un contexto en el que al menos tenemos un bien público global que es existencial hasta cierto punto, que es el del cambio climático. Porque esto de la estabilidad financiera creemos que es bueno, pero, digamos, existencial no lo es. El globo seguirá existiendo aunque no tuviéramos estabilidad financiera, ¿no? Entonces, ¿sirve este marco de gobernanza tan soft, ¿no?, si se me permite? Bueno, probablemente no hay otro que sea políticamente posible, pero claramente sí que sería deseable algo que fuera más reforzado, ¿no?, en la que los compromisos fueran más férreos. Porque evidentemente aquí nos estamos jugando mucho más, ¿no?, que la estabilidad financiera, sino la existencia, ¿no?, del globo, al menos tal como lo conocemos, ¿no? Yo no tengo ninguna propuesta concreta, ¿no?, pero creo que ese es un matiz que es muy importante introducir, ¿no?, en este nuevo contexto. Muchas gracias. Yo dije hace un momento que en mi papel de moderador les autorizaba a aquellas personas que tengan que salir, que puedan salir. Lo que no sabía es que tengo que aplicarlo también aquí a la mesa. Y me dicen que el gobernador tiene que abandonarnos ahora a las 8. Yo le autorizo, pero hay cinco palabras pedidas y a mí me gustaría que si el profesor Rodri puede prolongar un poquito la presencia con nosotros, dar esa opción, que me digan los organizadores, gobernador. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me gustaría ahora darle la palabra, que la ha pedido entre esas 5 personas, a Michel Ignatiev, ¿no?, si lo identifico bien, ¿no?, que es uno de nuestros ponentes también de esta sesión.
This is an embarrassing question Uy, because I was trying to ¡qué start a fight vergüenza! Porque yo between quería Danny picar and the governor. a Dani y al Now the gobernador. governor's left. Se me va el So I'm gonna gobernador. ask ¿Qué it hago? anyway. Pero bueno, voy a hacer la pregunta de todas las maneras. Sí que he oído que decía Dani que quiere Governments to que have los more gobiernos policy nacionales space tengan más to make políticas choices. Partly because para they're tener más accountable to their opciones, local porque context, son partly responsables because it ante allows su for contexto variation and local, innovation también porque hay que tener en cuenta la change. variación en innovación, And I el heard cambio the constante, governor say pero el he gobernador wants more respondía Europe. que quiere más Europa, He wants more Europe, que he quieren wants más more Europa, que integration, quieren more más financial integración, integration, more más coordination integración of economic económico-financiera, policy, más coordinación de because he las feels políticas vulnerable económicas, porque to these siente esa geostrategic vulnerabilidad pressures. ante las presiones geoestratégicas. How much policy Entonces, space do you ¿cuánto think espacio European político countries cree que should los have países in the europeos current deberían context? tener en el contexto The negative actual? example Porque is tenemos el ejemplo Hungary, negativo con Poland, Hungría, and Polonia o Slovakia Eslovaquia, si no me equivoco, imposing tariffs donde se están on imponiendo or aranceles forbidding the import of o Ukrainian grain. It's a impidiendo que small se importe example, el grano, el but a cereal bad ucraniano. Ese es example un where three ejemplo countries malo, use pero policy y si space tenemos esas to tres stop países que utilizan el espacio político big para geostrategic detener imperative. So, un I imperativo guess my question is, geoestratégico, lo cual me hace pensar qué espacio político para los gobiernos europeos sería coherente con una Europa sólida, fuerte. Bien, pues sí, yo creo que es obvio que una vez que permites que los gobiernos puedan hacer más, entonces, en cierto sentido, vas a obtener resultados buenos y malos. Tienen espacio para equivocarse. Ahora, si se equivocan, se responsabilizan. El problema, diría yo, con la política actual dentro de la Unión Europea sería que existe ese desequilibrio entre donde se redacta la política y donde existe. Si se redacta en Bruselas y si se aplica en otra esquina, en Frankfurt. La política sigue siendo capital nacional, sobre todo, con lo que es un problema estructural fundamental para la Unión Europea y está ahí en el límite. Y yo creo que posiblemente pase una de estas dos cosas. Uno, más política proeuropea, más política federal, o si no, vamos a ver una mayor desintegración económica. El Brexit, por ejemplo, que fue un caso claro que lo ilustraba, aunque yo paradójicamente expliqué que quizás fue los menos limitados por las normas, pero aún así esa paradoja se explica precisamente por cómo la Unión Europea estaba ahí, porque para el público británico el debate era si la Unión Europea prohibía algo o no. Pues la Unión Europea siempre era el palo. No nos dejan hacer esto, no nos dejan hacer lo otro. Con lo cual es difícil entender por qué se convirtió en esa narrativa de nos dan con el palo, esa narrativa caótica. Y yo creo que a medida que vamos avanzando, hay buenos motivos económicos, y estos los mencionaba Pablo y los explicaba muy bien. Y lo que queremos es aprovechar este gran mercado que tenemos, queremos apoyarlo, queremos que crezca con una serie de normas comunes, pero para ello va a hacer falta also federalizar la política. Y así se diseñó originalmente en la Unión Europea. Los padres fundadores, Schuman, todos, la integración económica, eso era lo que nos llevaría a la integración política. Ahí surgió todo. ¿Qué pasó en los 80, en los 90? Bueno, pues que la gente se enamoró tanto de la integración económica, del mercado único y luego de Europa, que fomentó esto mucho más al coste de que otros tipos de integración se quedasen de lado o se retrasaran. Y ese es el problema que nos encontramos y lo vemos por la falta de experimentación en cuanto a la política económica, como sería, por ejemplo, el caso en los Estados Unidos, donde mucha política económica aquí en Europa se hace de manera
centralizada desde Bruselas. Y supongo que ese es un obstáculo, me atrevería a decir, a que desde Europa se puedan desarrollar nuevas estrategias. Yo no estoy dispuesto a aumentar ya el grado de frustración que hay en este país. Por lo tanto, voy a ir dando las palabras para evitar, insisto, aumento de frustración. Mientras estén al menos en la sala aquellos que han preguntado, me mantendré, a no ser que el profesor Rodri se vaya, que eso ya nos hará parar. José Juan Ruiz. Profesor Rodri, es un placer oírle, estudiarle, aprender, incluso seguir sus recomendaciones. Magnífica esa recomendación que ha hecho de Underground Empire, un magnífico libro. Usted hace 20 años planteó algo que es lo que estamos dando vueltas en este debate, que era el trilema, que no podía al mismo tiempo mantenerse tres objetivos, que eran democracia, globalización o integración comercial y soberanía. Muchos economistas yo creo que pensamos que el elemento débil de esa cadena era la soberanía. Usted acaba de recordarnos a Clinton, acaba de recordarnos a Tony Blair. Tenemos que empezar a preocuparnos si lo que ahora es débil es la democracia. Y este es un tema que probablemente habría que pensarlo. Porque estamos dando, por supuesto, que regular la hiperglobalización, hablar de pérdida de productividad, de eficiencia para ganar soberanía, no tiene impacto sobre la vida de la gente, pero sí lo tiene. Con una población en Europa cayendo, con una caída del Total Factor Productivity, vamos a crecer menos. Y si alguien cree que vender reformas liberalizadoras es costoso, que espere a ver lo que es vender contrarreformas que reducen el bienestar de la sociedad. Y este país de contrarreformas sabe mucho. Sí, bueno, como decía, cuando respondía a la pregunta de Michael, bueno, cuando le das más soberanía nacional a los países, reduciendo las limitaciones nacionales o cambiando las actitudes de los políticos que están priorizando sus agendas ambientales y sociales por encima de la competitividad global, bueno, que hacemos una cosa u otra, las dos posibilidades están ahí. Podemos hacer cosas que están mejor o cosas que están peor. Yo no veo el riesgo ahora, porque en general creo que el movimiento en los Estados Unidos, que es nuevamente pues el ejemplo como más visible de esta reabsorción de la soberanía nacional, bueno, creo que más o menos el movimiento está como haciendo una erupción en la dirección adecuada, pero la pregunta aquí es cómo nos aseguramos de que esta autonomía y esta soberanía se utilizan para reforzar el bienestar de la mayoría de las personas. Y creo que parte de la erosión de la democracia tiene que ver precisamente con que esto no haya pasado en la hiperglobalización. ¿Quiénes eran los que votaban por, no sé, los demócratas, pero después se cambiaron a Trump? Estas son personas que viven en partes del país donde ha habido muchas pérdidas de empleo y, bueno, donde hay todo tipo de problemas sociales y económicos. Y esto se aplica también a Europa. Una buena parte del aumento de la extrema derecha y de todos estos populismos autoritarios están empíricamente vinculados, un poco en la literatura se ha hecho esta vinculación, con esos problemas de, bueno, la falta de calma, el problema de distribución de la riqueza y todo lo que lo deriva de la globalización, reformas de los mercados laborales, etcétera, etcétera. Todo esto que ha creado, pues, por ejemplo, más mercados laborales duales, etcétera, etcétera. Así que creo que va a ser importante utilizar bien ese espacio. Pero claro, si no hay espacio, ni siquiera surge el tema, claro. No sé si deberíamos presumir que más limitaciones internacionales y más disciplina internacional va a ser mejor. Lo decía antes, eso solo cambia la naturaleza del juego político que se está jugando, sin garantías de que los resultados vayan a ser mejor. Desplazamos quien tiene la voz. Pero bueno, por lo menos sabemos cómo funcionan las democracias nacionales. Para lo bueno, para lo malo, tenemos estos temas. La cadena de
de las responsabilidades es más pequeña, mientras que si decidimos en reglas sobre propiedad intelectual, derechos a subsidios en el contexto de la OMC, en ese caso puedo asegurar que la naturaleza de los lobbies es muy asimétrica en términos de quién tiene acceso a realizar esas normas, y la cadena de responsabilidades y rendición de cuentas democráticas mucho más larga. Voy a dar ahora la opción a las 3 personas que en principio quedan a exponer de forma sucesiva y después, en todo caso, porque me temo que no me volverán a poner de moderador. Sobre todo el profesor Rodrik, porque le tenemos aquí atado a la silla, pero muy rápido, justamente por ese motivo. Y voy a ser un poco provocativa en lo que voy a decir, pero espero que lo puedas aceptar, Dani. Este escenario del bueno, el malo y el peor, yo el bueno para Europa casi como que le veo el peor, y voy a explicar por qué. Porque realmente ese escenario de políticas internas, política industrial, salvemos a los nuestros, fuera las instituciones internacionales, caen en una Europa que necesita todo eso internamente, porque no somos 1 ni 2, somos 27 y ahora 28. Entonces, nosotros no podemos mantener esas normas entre nosotros si el resto del mundo no lo hace. Es un problema que tenemos en Europa. Quizás esa solución valga para Estados Unidos, valga para la India, valga para Turquía, pero no vale para Europa, porque no podemos ser los únicos que nos autoconstreñimos mientras que los demás no lo hacen. Por eso, quizás el cuarto, el que no podía ser porque es muy costoso, la Guerra Fría económica, espero solo, quizás para Europa sea mejor, porque realmente necesitamos esas instituciones, necesitamos ese framework. Si no, no podemos mantener el nuestro. Y una Europa fragmentada, en un país como España, un país como Eslovaquia, desaparece. Por eso yo pongo en tela de juicio que esa solución sea la buena. Y acabo diciendo que es que además el problema no son las normas internacionales, es la tecnología. Y esa tecnología, ese avance tecnológico no cambia porque tengamos normas nacionales, sigue afectando a nuestras sociedades. Cuanto más nos encerremos en esa realidad interna, para Europa al menos, en mi opinión, aún peor. Muchas gracias. Miquel Nadal. Bueno, sí, da lo mismo el orden. Adelante. No. Adelante. Great to see you again, Dani. Last time Un placer, Dani, verte nuevamente aquí. Yo he participado en la OCDE, la OCDE y he estado también... normalmente soy una de estas personas que piensa que los acuerdos internacionales son mejores, Unión Europea, OCDE, etcétera. Siempre he pensado así, pero ahora un poco he cambiado en cierto punto y me centro un poco más en lo que decías en uno de tus momentos cuando hablabas de esas cifras comerciales, etcétera. Y los últimos informes, por ejemplo, de la OMC, hablan de caídas del Producto Interior Bruto y diferencias entre los países que van mejor y aquellos que no. Y esto va a llegar a caídas enormes del PIB. Y podemos decir, hay problemas con integración internacional, ahí todo va bien, después se crean desigualdades en países. La pregunta es, ¿estamos en riesgo de infravalorar los riesgos de volver a aquellos viejos tiempos en los que había una gran brecha, una brecha que se podría volver a abrir entre aquellos a los que les va mejor y los demás? Eso por una parte. También creo que estamos en riesgo de infravalorar el riesgo de que estemos dejando a un lado como a China por parte nuestra y de ellos. He leído cifras últimamente sobre las inversiones de la Unión Europea en China. Estamos viendo un 30% de empresas que o desinvierten, o están pensando en desinvertir, o están posponiendo todo. Las empresas americanas, creo que hablaríamos de un 24% ahí, que están deslocalizando o pensando en deslocalizar. Así que me pregunto si no estaremos en una situación donde tenemos ya grandes señales ahí, que igual no las hemos visto en las grandes cifras comerciales, siempre vamos un poco por detrás, por desgracia, y los chinos, por cierto, han
empezado a decir, bueno, vamos a empezar a almacenar nuestro producto y vamos a empezar a actuar porque no queremos que nos impongan sanciones y luego estemos en una situación donde levantemos como, bueno, un muro enorme. Bueno, antes hablabas de ese que soporten los americanos, etcétera, y bueno, no sé si tiene sentido levantar esos muros, pero bueno. Y la última pregunta. El profesor Costas hablaba de la incerteza, por cierto. ¿No creemos que quizás la mayor incerteza en la sala es el futuro de las políticas estadounidenses y americanas y no de las de China? Y por último, Miquel Nadal. Sí, de hecho quería empalmar un poco con el último comentario que se ha hecho respecto a la incertidumbre en cuanto a la política americana. Muy rápidamente, en los tres escenarios que usted ha dibujado, profesor Rodrik, sobre todo en el primero y el tercero, usted ha dicho que una variable determinante sería la gestión de la relación geopolítica entre Estados Unidos y China. ¿Hasta qué punto esa gestión depende de qué administración esté en el poder en Washington? ¿Varía mucho si es republicana o es demócrata o eso es irrelevante? Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. La verdad es que, bueno, me alegra que tengamos la oportunidad de, bueno, a pesar de lo limitado del tiempo, hablar de estas cosas. Creo, volviendo un poquito al principio, creo que la reacción a esa subida de China es un poco una respuesta bipartisana, por así decirlo, en Estados Unidos, y no sé si va a haber mucha diferencia en realidad. Es como que gobierne uno u otro. Hombre, el Partido Republicano está en un momento un poco conflictivo. No sé si pueden pensar de forma estratégica y coherente sobre nada. Así que, bueno, es difícil en estos momentos decir, pero como con la oposición a la Unión Soviética, creo que las actitudes ahí son eso, como muy bipartidistas, ¿no? Por así decirlo, no sé, es la lectura que yo hago. Sobre si estamos infravalorando los costes, las preguntas que se me han hecho sobre eso, si infravaloramos los costes del comercio, inversiones, esas desintegraciones, caídas, declive. Bueno, quizás en el frente de la cantidad los movimientos puedan ser más grandes en el futuro y bueno, y quizás hablemos mucho más de todas estas intenciones de invertir, etcétera, etcétera. Si hablamos con distintas personas, vemos encuestas empresariales, etcétera. Pero creo que si hablamos de reasignación, pues por ejemplo, de cadenas de suministro, inversiones, de los lugares como más baratos, pues a lo mejor para ciertos productos, pues en China, para otras en otras partes. Y si pensamos en localización un poco como China hacia sus propios suministros nacionales y etcétera, etcétera. No sé, hablamos de moverse a lugares donde los costes pueden ser un 5 o un 10% más. Eso no es un coste enorme para la economía mundial, puede gestionarse. Bueno, China, si realmente va adelante, va a acabar pagando un precio mayor por esto, porque muchos de estos costes van a ser más altos. Pero sabemos que, bueno, China le va muy bien el moverse por estas curvas de aprendizaje, ¿no? Y creo que lo que vamos a ver en la productividad chinesa, y sus costes, creo que lo que vamos a ver es que los costes no van a ser realmente enormes. Tenemos que ver si los costes y la cantidad que se puede producir o la cantidad que puede derivar, cómo influyen una y otra. Creo que además si pensamos en los futuros caminos de crecimiento, debemos pensar que todos vamos por un camino en el que antes de la pandemia había como una cierta cantidad lenta, pero de convergencia global económica. Los países más pobres empezaban pues a ir y a mejorar de manera más rápida que los ricos y acercarse. Ahora esto está muy en cuestión. Pero, bueno, el debate puede ser muy largo, pero en general no creo que el comercio y la economía mundial vayan a hacer mucho para ayudar a esta situación. Aunque vayamos a ese escenario malo que yo definía, donde hay una desintegración total. No creo que las
perspectivas de crecimiento de los países con ingresos más bajos y medios se vea totalmente muy afectado por lo que podría pasar en estos tres escenarios que he descrito. Y la razón es que los patrones de crecimiento en estos países están cambiando. No hablamos ni de servicios ni de mercancías comercializables. Creo que ahí va a estar mucho más todo relacionado con políticas domésticas, con cuestiones de tecnología. Hay mucho debate también sobre esto, pero no creo que la economía mundial sea algo en lo que los países de pocos ingresos vayan a poder un poco, bueno, pues realmente, no sé, como estar ahí y replicar lo que ha intentado hacer pues la parte más oriental de Asia con su sistema laboral, etcétera. Creo que eso ya no es el juego hoy en día. Creo que hay otras maneras de llevar a la productividad que van a partir mucho más de lo doméstico y creo que las prioridades son totalmente distintas a lo que hemos visto. Finalmente, bueno, yo aprecio el reto que se me ha puesto sobre la mesa, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que tiene razón. Antes en mi respuesta también un poco hablaba de esto. Hay ciertos problemas estructurales que tiene la Unión Europea a la hora de poder formular sus estrategias independientes. Sí, te lo acepto, pero esto no se debe a que lo que esté haciendo la Unión Europea, perdón, Estados Unidos vaya a imponer nuevos costes en la Unión Europea. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede pasar en algunos otros casos, como la IRA. Pensemos, por ejemplo, lo que dice el Reino Unido. Se está invirtiendo mucho en dar, bueno, un bien público y común, esa transición verde, y lo que se está intentando hacer es que algunos de los beneficios sean como nacionales. Pues, por ejemplo, un poco de protección en cuestiones de margen y este tipo de provisiones, de disposiciones que en Europa, bueno, siempre tenemos muchas objeciones y nos parecen muy proteccionistas. Y es un poco pues el emblema, el tipo de cosas de los que tú estabas hablando, ¿no? Estos costes que se imponen en otro país, etcétera, etcétera. Bueno, Europa hace exactamente lo mismo, aunque de otra forma distinta, ¿no? Con sus propias políticas también. Su política de transición verde, por ejemplo. Todas estas cuestiones de neutralidad en carbono, etcétera, etcétera, se están imponiendo también, pues por ejemplo, aranceles a países donde no hay esta cuestión de precio al carbono, a las emisiones, etcétera, etcétera. Europa lo que no quiere es que las empresas nacionales estén en desventaja por parte de sus competidores de otras empresas, de otras industrias como más sucias, por así decirlo, para, bueno, conseguir ese compromiso político, es decir, bueno, pues aquí podemos tener estos precios por cuestiones de neutralidad de carbono y al mismo tiempo queremos proteger a nuestras propias empresas, etcétera, etcétera. Es el mismo argumento político que se utiliza en los Estados Unidos. Es como queremos solucionar nuestros problemas dándole algo bueno a nuestras propias empresas. Es muy similar a lo que se hace en las disposiciones de Estados Unidos. Por tanto, lo que está pasando tanto en Estados Unidos y en Europa es algo que es increíblemente positivo porque ambos países están haciendo algo para que haya una transición verde y se avance de cara a frenar el cambio climático, pero al hacer esto tienen que hacer frente a limitaciones de políticas nacionales, crear correlaciones y lo pueden hacer con distintos instrumentos políticos y de distintas maneras. Y no estaría bien si Europa, Estados Unidos y el resto del mundo se juntasen y acordasen algo común, los precios al carbono, por ejemplo, y cómo hacer esto a nivel nacional y cómo hacerlo también con todos los países. Esto sería lo ideal, pero no lo estamos haciendo. Hay un mundo mucho mejor que la alternativa que no permite que algunos de los demás países puedan realmente subirse a este carro de la transición verde. Aunque, bueno, hay todo este tema de esas compensaciones políticas feas, etcétera, etcétera. Pero creo que hay una alternativa realista y práctica que debería estar sobre la mesa. Profesor Rodri, pero le agradezco mucho esta posibilidad de haber prolongado el debate. Ahora tenemos que parar porque creo que ya estoy afectando al derecho de los trabajadores a acabar su jornada laboral. Muchas gracias a todos. Continuamos mañana.